Jesucristo, roca eterna. Isaías capítulo 14 versículos del 12 al 15 nos dice la palabra de Dios así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Al lado del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Los capítulos 14 al 18 de Isaías presentan el juicio soberano de Dios sobre las naciones opresoras, destacando la caída de Babilonia y de otros imperios arrogantes. A través de estos pasajes, el profeta demuestra que ningún poder terrenal está por encima del Creador y que Dios siempre protege a su remanente. Amén. A su nombre, gloria. El capítulo 14 del libro de Isaías se divide en 3 bloques teológicos y literarios que abordan la justicia soberana de Dios sobre los imperios opresores y la restauración de su pueblo. Primero, la restauración y el descanso de Israel. Versículos del 1 al 2. El texto sagrado inicia con un cambio histórico y escatológico. Jehová tendrá misericordia de Jacob y reafirmará su elección sobre Israel, permitiéndoles regresar y establecerse en su propia tierra. Amén. Segundo, el canto de triunfo, el Seol y la caída de la soberbia. Versos del 3 al 21. Este bloque funciona como un poema sarcástico contra el rey de Babilonia y la arrogancia humana. El alivio de la tierra. La caída del tirano trae paz a toda la creación y a los cedros del Líbano. Versículos del 3 al 8. El Seol. Los monarcas muertos se levantan para recibir al tirano en el inframundo, mostrando la impotencia de la grandeza terrenal ante la muerte. Versículos 9 al 11. El modelo de la soberbia. El monarca, con proyecciones prototipos de la relación espiritual contra Dios, intentó escalar por encima de las estrellas para asemejarse al Altísimo, pero su ambición lo precipitó al abismo. Dicen los versículos del 12 al 15: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, seré semejante al Altísimo, mas fuiste derribado hasta el Seol, a los abismos. Amén. Y tercero, el decreto divino y los oráculos sobre Asiria y Filistea, versículos 22 al 32. Dios sella el destino de Babilonia con su aniquilación total, versículos 22 y 23, y emite un principio teológico absoluto sobre la historia humana. Ningún poder geopolítico puede revocar los designios del Creador. Amén. Versículos 24 al 27. Dice el versículo 27: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Amén. El capítulo cierra con una advertencia a Filistea, recordándoles que la seguridad de Sión proviene de la fidelidad humana. Versículos 28 al 32. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 15 de Isaías presenta un severo oráculo de juicio contra la nación de Moab, revelando verdades fundamentales sobre la justicia divina, la fragilidad humana y la ineludibilidad del juicio ante el pecado. Número 1. La ruina repentina y la respuesta religiosa e inútil. Versículos del 1 al 3. El oráculo inicia con un golpe devastador e imprevisto de noche que reduce a silencio las principales fortalezas de Moab. Versículo 1. Ante la catástrofe militar, la población acude desesperada a los lugares altos e invoca a sus deidades mediante rituales externos de luto. Cabezas rapadas, barbas rasuradas y cilicio. Versículos 2 y 3. Teológicamente, este bloque enseña que cuando el juicio soberano de Dios se manifiesta sobre una nación altiva, los refugios políticos y las prácticas religiosas humanas son totalmente incapaces de brindar verdadera salvación o consuelo. Amén. Número 2.
la extensión geográfica del dolor y la bancarrota total. Versículos 4 al 8. El juicio no se limita a las capitales, sino que inunda todo el territorio, provocando un éxodo masivo y un clamor generalizado que atraviesa múltiples ciudades y regiones. Versículos 4 y 5. La tragedia abarca tanto el sufrimiento físico de los fugitivos como la devastación ecológica y económica de la tierra, donde las aguas se secan y las riquezas acumuladas se pierden. Versículos 6 al 8. Esto evidencia que la rebelión contra Dios corrompe integralmente a una sociedad, afectando sus recursos vitales y desatando un quebrantamiento generalizado del cual nadie puede escaparse. Amén. Número 3. La autoría divina del juicio y la imposibilidad de escapar. Versículo 9. Dios es el agente soberano y directo del juicio sobre Moab. Su retribución es absoluta e inescapable, confirmada por la sangre en las aguas y la persecución a los sobrevivientes, lo que demuestra que ninguna nación puede eludir las consecuencias de oponerse a los propósitos de Dios en la historia. A su nombre, gloria. Amén. En el capítulo 16 de Isaías continúa el oráculo de juicio contra la nación de Moab, profundizando en las causas de su ruina, su fallido intento de refugio y la inminencia del plazo decretado. El refugio solicitado y la promesa mesiánica, versículos del 1 al 5. El profeta insta a Moab a enviar tributos al monte de Sión buscando protección, versículos 1 y 2, mientras los fugitivos piden asilo y clemencia ante la opresión, versículos 3 y 4. Teológicamente, esto contrasta la desesperación humana con la respuesta de Dios, el establecimiento de un trono en la tienda de David que juzgará con misericordia y buscará la rectitud. Versículo 5. Amén. La soberbia rechazada y el lamento por los viñedos. Versículos del 6 al 12. Se expone la causa raíz de la catástrofe, la altivez, el orgullo y la jactancia exagerada de Moab, cuyas pretensiones resultan totalmente vanas. Versículo 6. Por esta razón, el pueblo gime y aúlla, y los campos fértiles juntos con los viñedos de Hesbón y Sibama quedan destruidos, haciendo cesar los cantos de alegría mientras el lamento invade los lugares altos. Versículos 7 al 12. Esto evidencia que el orgullo humano precede a la caída y destruye toda fuente de sustento y gozo. Amén. El plazo exacto del juicio sobre Moab. Versículos 13 y 14. Dios ratifica su sentencia a través de un decreto temporal específico. Dentro de exactamente 3 años, contados como los de un jornalero, toda la gloria y la gran multitud de Moab serán abatidas, dejando al remanente sumamente reducido y sin fuerzas. Esto demuestra que los tiempos y los juicios del Señor se cumplen con absoluta precisión y fidelidad en la historia. A su nombre, gloria. Amén. El capítulo 17 de Isaías presenta un severo oráculo de juicio conjunto contra Damasco y el reino del norte de Israel, revelando verdades fundamentales sobre la ruina de las alianzas humanas, el abandono del Dios creador y la misericordia hacia un pequeño remanente. Amén. La destrucción de Damasco y el debilitamiento de Israel, versículos del 1 al 3. El oráculo inicia anunciando que Damasco dejará de ser ciudad y quedará como un montón de ruinas, mientras las ciudades de Aroer son abandonadas por los rebaños, versículos 1 y 2. Asimismo, cesará la fortificación de Efraín y el reino de Siria, junto con los que resta de la gloria de Israel, los cuales quedarán disminuidos ante el juicio divino, versículo 3. Teológicamente, esto enseña que las naciones que confunden su fuerza militar y sus alianzas políticas con seguridad permanente terminan reducidas a la nada cuando Dios interviene. Amén. La escasez del remanente y el juicio por el olvido de Dios, versículos 4 al 11. En aquel día la gloria de Jacob se atenuará y su grosor corporal enflaquecerá, quedando solo un pequeño grupo de sobrevivientes semejante al rebusque de aceituna tras las cosechas o unas pocas espigas en el valle de Refraín.
versículos 4 al 6. Como consecuencia de este juicio, el hombre mirará a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, en lugar de confiar en los altares paganos o en los símbolos de acera que sus propias manos hicieron. Versículos 7 y 8. Por haber olvidado al Dios de su salvación y no haberse acordado de la roca de su refugio, sus ciudades fortificadas serán abandonadas y sus plantaciones agradables se convertirán en una gran pérdida en el día de la angustia. Versículos 9 y 11. Esto evidencia que la idolatría y el olvido deliberado de Dios conducen inevitablemente a la bancarrota espiritual y material. Amén. El bramido de las naciones y la reprensión divina. Versículos 12 al 14. El capítulo cierra con una poderosa metáfora. El estruendo de muchos pueblos que braman, como el rugido de las muchas aguas, naciones que embisten con furia, como el rugido de torrenciales mareas. Versículo 12. Sin embargo, aunque las naciones braman con ímpetu, Dios las reprenderá y huirán lejos, siendo dispersadas como el tamo de los montes ante el viento y como el polvo delante del torbellino. Versículo 13. Al atardecer hay alboroto y terror, pero antes de la mañana ya no existen, siendo esta la porción de los que nos despojan y la suerte de los que nos saquean. Versículo 14. Así el texto concluye recordando que la soberbia y la furia de los imperios y enemigos del Creador se desvanecen instantáneamente ante el poder absoluto de la reprensión del Señor. Amén, a su nombre gloria. El capítulo 18 de Isaías presenta un oráculo dirigido a la tierra de Etiopía, revelando verdades fundamentales sobre los planes de las naciones poderosas frente a los tiempos y los designios soberanos de Dios. Amén. El llamado a los mensajeros y la tierra de alas sombreadas. Versículos del 1 al 3. El oráculo inicia dirigiendo un ay o clamor a la tierra de Etiopía, descrita metafóricamente como la que sombra con las alas y envía embajadores por mar en naves de junco. Versículo 1. Se ordena a los mensajeros veloces que marchen hacia un pueblo de alta estatura, terrible y dominador. Versículo 2. Asimismo se convoca a todos los habitantes del mundo y moradores de la tierra a prestar atención cuando se levanten bandera en los montes o se toque trompeta. Versículo 3. Teológicamente, este bloque enseña que los movimientos geopolíticos y las misiones diplomáticas de los grandes imperios ocurren bajo el escrutinio del soberano Dios. Amén. El reposo de Dios y la frustración de los planes humanos. Versículos del 4 al 6. Jehová declara su aptitud paciente pero vigilante, afirmando que guardará reposo y mirará desde su morada como el calor claro sobre las hierbas o como la nube del rocío en el calor de la siega. Versículo 4. Antes de que la cosecha se complete y cuando los sarmientos sean cortados y quitados, Dios mismo podará y cortará las ramas con hoces, dejando los sarmientos y las vides abandonadas para las aves de rapiña y las fieras del campo durante todo el año, según los versículos 5 y 6. Esto evidencia que mientras los hombres traman sus alianzas y proyectos militares, Dios observa en silencio hasta el momento exacto en que interviene para frustrar y desechar la soberanía de las naciones. Amén. La ofrenda futura al Dios de Sión, versículo 7. El capítulo concluye con una nota de gracia y reconocimiento universal. En aquel tiempo, la nación de Etiopía, un pueblo de alta estatura, terrible y de aguerrida presencia, traerá una ofrenda a Jehová de los ejércitos al lugar del nombre de Jehová, al monte de Sión, versículo 7. Así el texto cierra mostrando que el juicio sobre las naciones no tiene como fin la destrucción total sin propósito, sino que incluso los pueblos distantes terminarán rindiendo homenaje al Dios verdadero en su monte santo. A su nombre gloria. Amén. Concluimos. Este análisis reafirma que la historia humana está bajo el control absoluto de Dios. Las naciones que confían en su propia fuerza caen, recordándonos que la verdadera seguridad y justicia proviene únicamente del Señor. Amén. A su nombre gloria. Oremos.
Señor, gracias por tu soberanía que supera cualquier poder de este mundo y tu justicia vence la soberbia. Gracias por ser nuestro refugio seguro. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.